Profesor, buenas noches. Mi nombre es Lina Fernanda Prado Rodríguez, soy estudiante de cuarto cuatrimestre de Derecho Convenio. Presento este video como opción para reponer la nota, dado que el miércoles pasado tuve un inconveniente con la red y a pesar de que marqué las preguntas y las respuestas de las 5 preguntas en el momento en que fui a enviarlas, se quedó cargando y el sistema no reconoció ninguna de las respuestas, dejándome en cero la nota. Yo, en todo caso, cuando vi que el sistema se quedó pensando, cargando, tomé la evidencia grabé la pantalla del celular y ahí alcanzaba a verse todas las respuestas que marqué, que el sistema se quedó cargando y posteriormente al rato cuando cierra, pero lo cierra y deja la nota en cero. Entonces, por ser un tema de caso fortuito, no atribuible a mí, pues presento el video optando por la mayor calificación para su consideración. Entonces, inicio la presentación. Voy a compartir pantalla. Yo me apoyé en unas diapositivas para realizar la exposición. Entonces, el tema son las 12 tesis en torno al concepto de Estado Social de Derecho, la segunda parte que son las últimas 6 tesis, iniciando con la séptima tesis, que es la tesis de competencias controladas. Esta tesis impone un compromiso real de las autoridades con la vigencia del orden justo. Las normas de competencia en la Constitución pasan de ser una facultad o un poder a convertirse en una obligación jurídica controlable judicialmente. Estas tesis de competencia se advierten en las decisiones de la Corte relacionadas con la aplicación del principio de progresividad de los derechos económicos y sociales, con la prohibición de adoptar medidas regresivas y con la prohibición de la inactividad. La Corte ha sido respetuosa del principio democrático y de las funciones del Congreso, pero ha considerado que dicha competencia está sujeta a ciertos controles. Asimismo, la administración pública en la ejecución de las políticas públicas relacionadas con los contenidos sociales de la Constitución, tanto en su parte reglamentaria como operativa, está sometida a la regla de competencia-obligación y puede ser controlada judicialmente. De igual manera, abarca tanto el diseño de las políticas públicas de seguridad por parte del Congreso como las prácticas administrativas que adelanta la policía la policía de la fuerza pública. También tenemos la octava tesis. La octava tesis es la tesis de la correspondencia del modelo del Estado de Derecho, competencias y constitución económica. Esta tesis habla de la propuesta que hizo el constituyente en el 91 del Estado Social de Derecho, que supone una correspondencia entre el modelo de Estado, las instituciones básicas de una constitución, los derechos, las competencias y una serie de disposiciones que han sido agrupadas con el nombre de Constitución Económica. Esta tesis básicamente se concreta en 4 ideas. La idea 1 es la definición democrática de la agenda social, la segunda es la intangibilidad de los recursos sociales, la tercera la esencialidad de los servicios públicos, la esencialidad y la cuarta, la justicia del modelo tributario. En noveno lugar tenemos la tesis del compromiso con el mínimo vital de los habitantes y esta hace referencia al reconocimiento del mínimo vital como un derecho fundamental. Este es un elemento pues que define el Estado Social de Derecho como tal y según el principio de solidaridad, el mínimo vital debe estar satisfecho o por la familia, la sociedad o por el Estado. La Corte lo reconoció como un derecho fundamental innominado por ser expresión del Estado Social de Derecho, la dignidad humana y el principio de solidaridad. No está cuantificado, por lo general se asocia al mantenimiento del poder adquisitivo de los salarios más bajos de la población y se aplica a una idea de lo básico en la salud, la vivienda, la alimentación, la educación, la seguridad social, así como diversos temas de distinta índole. Generalmente los jueces se apoyan mucho en el concepto del mínimo vital para dirimir una amplia gama de situaciones de la vida cotidiana de las personas. Acuden al mínimo vital en pro de garantizar la dignidad humana,
y la supervivencia como tal de las personas. Por otro lado, tenemos en décimo lugar la tesis de la progresividad de los derechos económicos y sociales. El Estado social de derecho se manifiesta inmediatamente a través del reconocimiento y la obligatoriedad de los derechos económicos y sociales. Por su parte, el principio de progresividad de los derechos económicos y sociales fue planteado por el Constituyente 91 en los artículos 93 y 224 y subsiguientes en el contexto de la actividad relación, en el contexto de la activa relación entre los derechos internos y los internacionales. La progresividad supone al menos tres situaciones. La primera, que el Estado se encuentra obligado a diseñar políticas públicas con el fin de desarrollar las cuatro obligaciones generales de los derechos humanos, que son el reconocimiento, el respeto, la garantía y la satisfacción. A todo esto se le conoce como la obligación de actuar. El Estado está obligado a actuar. Por otro lado, tenemos las políticas públicas que deben partir de unos contenidos mínimos y a eso se le llama la obligación de avanzar a partir de mínimos. Es decir, que el Estado tiene que tener una línea base y a partir de esa tiene que mostrar progresos o avances. Y en último lugar, tenemos que el Estado no puede implementar medidas que tengan como finalidad o efecto la disminución. A esto se le conoce como la obligación de no retroceder sin justa causa. Es decir, que el Estado no puede generar desmejoramientos en la condición de nadie. En la tesis 11 es la tesis de la justicia en los casos concretos. Esta tesis em, se refiere a las situaciones extremas como la violencia, la exclusión, la miseria, el desconocimiento de la dignidad humana y el Estado social de derecho es sensible ante estas situaciones. Eh, Tiene además el Estado social de derecho un diseño que es institucional, que se basa en tres elementos estructurales como lo son el reconocimiento de la dignidad humana, la consagración de una amplia carta de derechos constitucionales y el establecimiento de la acción de tutela para la protección de los derechos fundamentales. A partir de estos tres elementos estructurales se ha evolucionado la forma de administrar justicia y resolver conflictos en Colombia por las facilidades de acceso, el abandono del formalismo procedimental, la celeridad de la administración de justicia, la eficiencia de los derechos, la atenuación del rigorismo legal, la preocupación por los problemas individuales de los sujetos y la posibilidad de hacer justicia en casos concretos. Para finalizar, está la tesis de los deberes y de la solidaridad. El Estado social de derecho se define por el reconocimiento de los deberes jurídicos de rango constitucionales. El principio de solidaridad se desarrolla a partir de esta definición. De esta forma, pues el Estado deja interrelacionados los derechos y los deberes, suponiendo la condición de ejercicio recíproco entre estos dos. Es decir, solo es posible el goce de los derechos si se ejecutan los deberes. Los deberes fueron concebidos paralelamente por el constituyente cuando creó los derechos y pueden evidenciarse en los siguientes derechos consagrados. El primero es colaborar con la financiación de los gastos del Estado. El segundo es el deber de respetar los derechos ajenos. El tercero es no abusar de los derechos propios. Y el cuarto, obedecer y respetar a las autoridades. Sin embargo, existe un deber genérico que agrupa todos estos deberes y es el cumplir con la Constitución y la ley. No obstante lo anterior, la Corte no ha declarado la existencia de los deberes constitucionales por temor a limitar en exceso la libertad y el ámbito del ejercicio de los derechos fundamentales y por respeto al Congreso, quien precisa los deberes debido al grado de indeterminación de los textos constitucionales. De este modo, pues llegamos al fin de la exposición, profesor. A continuación, pues le dejo en el video editado la evidencia de la realización de la prueba y del caso fortuito que se me presentó. Muchísimas gracias.